Pues mira, en fin, nace hace más de 8 años y surgió, la verdad, te podríamos contar que fue una experiencia así, pues cercana a la muerte, que estábamos de resaca, hicimos un montón de locuras y dijimos, oh, madre mía, aquí hay una serie, pero sería mentira, fue parte de un brainstorming así un poco normal, de estar ahí, hacer una idea, y de repente había una premisa que era la del mundo se va a terminar y no se termina, y las consecuencias de los actos que realiza la gente pues están ahí y les van a perseguir, y entonces esta premisa como que nos enamoró porque nos parecía que potencialmente tenía un montón de fuerza, y fue un poco también una premisa trampa. Estos conceptos, cuando son así tan amplios y tan poderosos, que tú se lo cuentas a alguien y te proyecta un montón de cosas y ya está como ahí pensando, ¿no?, por dónde va a ir la serie, fue un poquito tramposo porque había que hacer un ejercicio de repente de vehicular ese concepto y esa premisa para contarlo a través de unos personajes. Y ahí sí que encontramos una familia que fuese un poco este núcleo, que es ese pequeño apocalipsis, ¿no?, a través de la desintegración de eso, de un padre, una madre y una hija. Y fue un poco el proceso. Ya te digo, fue una película en su momento, luego fue una serie en desarrollo en otra plataforma y luego acabamos en Prime Video, de la mano de Rafa Taboada, que nos apoyó un montón, y hasta hoy. Hombre, pero aceptar que el mundo no se va a acabar si te han dicho antes que se va a acabar, claro, es lo chungo, claro. Porque de lo que va esto es de, al final, ¿qué hacemos nosotros, no? Cuán egoístas somos y cómo afrontaríamos esto de enfrentarnos a unos meses concretos en los que nuestros actos no van a tener consecuencias ni personales, ni sociales, ni familiares, ni policiales, ¿no? Creo que nosotros reflejamos un poco eso del caos en el que se convierte todo. Y claro, creo que si tú de repente vives esa vorágine salvaje y luego te dicen, ah, no, al final no, claro, es una movida. Claro, hay un ejercicio que teníamos presente cuando estábamos escribiendo, ¿no? Que era al final tener en cuenta que el ser humano es perfectamente adaptable a las cosas, incluso a las más terribles. Llega un punto donde te dicen algo y estás en una situación personal muy fastidiada y tú pues la asumes y te acostumbras a ella, y hay algo como muy movilista en eso, y cuando de repente te sacuden, te da rabia. Y nos parecía que era muy gracioso que alguien al final se acostumbrase a una cosa que es muy jodida, que es que el mundo se va a terminar, y que cuando le dicen que al final no, es como que no, si ya me había hecho la idea, si yo estaba ya muy agustico, si yo ya había organizado todo con esto en mente. Básicamente un pequeño diálogo del principio del primer capítulo que sale en el tráiler, de que están mirando el planeta y una mujer dice, nos hemos salvado, y Tomás, el prota, dice, no me jodas. Es un poco de lo que vamos a todo, ¿no? Sí, sí. A mí eso justo me ha gustado mucho en el personaje de Noah, porque incluso puedes pensar que, bueno, vuelve el padre, el mundo no se acaba, pues qué alegría, ¿no? O sea, bueno, vamos a olvidar todo porque nos hemos salvado de una muy grande, pero para nada, o sea, todo se mantiene y sigue con su pesimismo y con su... Hay una derrota, sí, y la serie es cierto que luego, pensando en ella, que es una cosa que hay que hacer como cierta distancia, ¿no? Darle tiempo que repose y piensas un poco en ella, tiene un carácter bastante, o sea, profundamente pesimista, ¿no? Y el personaje de Noah, ahí sí que había un poco un diálogo entre la generación Z, ¿no?, y más generación X, o este rollo boomer, ¿no? Que de repente hay como, bueno, es una generación que es la de Noah, que ha crecido en una crisis perpetua, o sea, son personas que nunca han conocido la bonanza, digamos, y entonces viven como sumidos en ese estado en el que es que el mundo es una mierda, y nunca va a dejar de ser una mierda, porque yo solo he conocido esto, y encima yo, bueno, pues le responsabilizo de todo esto a los que estaban antes, que sí que vivieron, digamos, los buenos tiempos. Y la serie es un poco al final una metáfora de todo eso, es un reflejo de todo eso. No, y al final es como... Bueno, es que Noah, como dentro del reparto, es un poco la persona, digamos, más consecuente, ¿no? Tiene como 2 dedos de frente, ¿no? Y se da cuenta que evidentemente que tu padre vuelva después de haberos abandonado cuando pensaba que todo el mundo iba a morir, no es como para decir, bien, ¿no? Claro, evidentemente es una persona inteligente y sabe que el padre es un bajo cabrón. Y seguramente yo creo que es la única que es consciente de que el fin del mundo sí que ha llegado. O sea, es como el fin del mundo ha llegado de otra manera. O sea, ha llegado por la culpa de estos adultos que han cometido un montón de excesos y que no han pensado las consecuencias de esos excesos. Entonces, ella es plenamente consciente de que el apocalipsis sí que está. Yo creo que es una muy buena pregunta. Nosotros lo que planteamos siempre es que los dos tienen su punto de miseria. Maquillado en algunos casos pues por bondades. A priori yo creo que el planteamiento de Julia es mucho más saludable, porque es menos egoísta.
Lo que pasa es que luego, cuando el mundo no termina, ella decide salir afuera y vivir, y en esa pulsión que tiene ahí al final, pues se pasa de frenada. Claro, nosotros aún lo comentábamos antes, que el personaje de Tomás no es hedonista, es egoísta. Y es egoísta todo el rato. Lo era antes de todo esto y lo sigue siendo en presente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el personaje de Tomás, aunque el motor en presente, ¿no?, es que recuperar a su familia y pedir perdón y demás, no lo hace, claro, lo hace incluso desde el egoísmo también. Claro. Entonces es verdad que vamos, yo creo que a veces hay buenas acciones que camuflan malos sentimientos, y eso pasa un poquito en ambos personajes. Bueno, eso, como he dicho ya un par de veces, contestarlo sin que esté pasando es un poco trampa, porque a priori yo pienso que, bueno, teniendo una hija de 4 años, tomaría el camino que toma Julia e intentaría aprovechar el tiempo que me quede con ella y quedarme en casa y cuidarla y hacer que el caos que está afuera no la dañe. Pero es verdad que el día que mire para arriba y haya un gigante rojo acercándose, vete a saber, a lo mejor le hago un mataleón a alguien por la calle. A mí me pasa un poco lo mismo, la verdad. No sé, yo creo que aprovecharía para cobrarle a David todo el sufrimiento que me ha dedicado. No, pero con él por la espalda, hermano. Sí, yo creo que hace unos años, y solamente cuando empezamos a escribir el proyecto, mi respuesta estaría mucho más próxima a Tomás. Claro. Y ahora, pues por mis responsabilidades paterno-filiales, está mucho más próxima. En 8 años, fíjate lo que ha cambiado la movida. Claro. Sí, éramos otros cuando arrancamos esto, y luego cuando nos encontramos ya produciéndola, y hubo una evolución ahí que yo creo que también afectó al proyecto, claro, sin duda. Pues por ejemplo, la intermediación del COVID. O sea, de repente, claro, nos encontramos con que este apocalipsis pequeñito que planteamos en la serie, que es un apocalipsis contenido, ¿no?, de pequeñas cosas que de repente suceden y desintegran nuestra realidad, pues eso sucedió. O sea, de repente el COVID sí que dialoga sin pretenderlo, en algún momento pretendiéndolo, porque es cierto que, claro, de nuestras experiencias y de cosas que vimos allí en el COVID, pues sí que intentamos coger alguna cosita para nuestra serie, pero sí que fue algo inesperado y que la resignificó bastante. Fíjate que ese rollo de, bueno, sin querer ha salido una serie relativamente pesimista porque hay gente egoísta. O sea, recuerda el COVID, la gran mentira de la frase saldremos mejores, o los codazos en la boca que se llevó alguna señora para coger papel higiénico, o uno de nuestros referentes que me gusta mucho que salga a la luz es lo de los paraguas. Sí, un vídeo que yo creo que es un vídeo que condensa nuestra filosofía y la filosofía de la serie. Hay un vídeo maravilloso, yo tenía ya como 20 años, que es en Fitur, en la feria, que de repente hay unas personas que salen como con una especie como de caja enorme llena de paraguas. Que quieren regalar a la gente que está allí. Sí, en casa ponéoslo. Y empiezan como... en Fitur, paraguas. La gente empieza como a pegarse. Pero lo que es una locura. Llevándose 40 paraguas, ¿no? Pero señoras, niños, tal... Claro, y eso es muy gracioso. A mí me hace una risa, más que una risa, como que me viene de dentro, una cosa muy visceral. Me río muchísimo, pero luego cuando tomo distancia... jodido. Digo, pero esto es una cosa terrible, esto es el puro egoísmo aquí, abriéndose paso. Aún así, dejamos siempre un hueco para la esperanza. Y obviamente en el COVID la hubo y se demostró que hay muy buenas personas. Nosotros en la serie no tenemos muchas tampoco, la verdad. Pero alguna hay, hombre. Seguramente algún secundario así. Uno de fondo que sale así, un poco desenfocado. Claro, que ves que no sé, que limpia la calle un poco y tal. Pero sí, en general somos bastante agoreros. Bueno, pues la diferencia es bastante bonita, la verdad, porque uno cuando empieza, casi ya 16 años, sueña con llegar hasta aquí. La diferencia de trabajar sin ningún medio y teniendo que realizar 5 trabajos cada uno de los 8 integrantes del equipo, comparado con que seamos 95 y cada uno tenga una función y que las cosas, no estés todo el rato pendiente a que todo salga mal, porque lo normal es poder hacer las cosas como querías que fueran. Genial, es mucho más fácil trabajar con presupuesto que robando para comer, pero muy contento porque aunque haya llegado tarde y este camino haya sido muy progresivo y tal, bueno, hemos llegado. Que al final hay mucha gente que también ama este curro igual que yo,
que lo ha intentado igual que yo y que no ha tenido esta suerte de momento, así que muy contento. Y hemos llegado haciendo la serie que queríamos y como queríamos. Exacto, y eso es súper importante. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando escribíamos esto, antes de saber que iba a ser para Prime Video, uno, acostumbrado a ser pobre, escribe conteniéndose, ¿no? Y sabiendo que la mayoría de las cosas que escribe, por ejemplo, el final del primer capítulo, que tiene la canción de Armageddon, donde nosotros escribíamos en el guión acabar con la canción de Armageddon y entonces poníamos entre paréntesis porque nos conocíamos, o una que se parezca mucho que podamos encontrar en algún lado gratis. Siempre estamos atentos a que lo que queremos no pase. Y lo de Chenoa era algo que nos parecía súper divertido. La carta a los Reyes pero la verdad Magos. que sinceramente yo no las tenía todas conmigo, pero se lo propusimos y hostia, la verdad que me sorprendió. Es una tía con muchísimo sentido del humor. Si has visto la secuencia verás que no tiene vergüenza ninguna y que es muy graciosa. De hecho, perdona, se sumaron cosas que no estaban en guión. Hay un movimiento que hace Javier Botet, como apartándola de plano, que eso fue una cosa que allí como que improvisaron ellos. Que surgió entre los dos y que fue súper guay. Y ella aceptó encantada. Y ella se meaba de risa, vamos. Claro. Y entró muy guay al proyecto, nos lo hizo todo súper fácil. Sí. Y muy contentos, la verdad que, claro, que al final Chenoa forma parte de la excusa de un personaje y nos parecía genial porque ya que un personaje diga, no, ahí estaba, no sé qué, y Chenoa, ya no hace falta, quiero decir, incluso si no existiese la representación en vídeo de que estás, ya es un chiste. El chiste es gracioso, ¿sabes? cuando la ves, ya de repente el gag se redondea. Claro, se te explota. Y luego dijimos, oye, que de esto tardamos un poquito en relacionar estas dos cosas. Y No, pero no lo digas. Eso sí es súper spoiler. No, pero bueno, que no esto. Si había dicho Chenoa, tampoco puede ser spoiler. El No, caso. no, ¿qué vas a decir? Voy a decir que tardamos un poco en relacionar Chenoa como gag en el arranque del episodio, que tampoco es un arranque, y Chenoa como cierre. Vale, pero hasta ahí puede Claro, haber. luego en el cierre hay una cosa que pasa. Si quieres saber a qué se refiere, Prime Video. Y dijimos, claro, pues si esto es perfecto, esto acaba de redondear un poco todo esto. Y ya se prestó, la ¿Tú te percataste de que era Hombre, que era ¿cómo ella? esa voz, ¿cómo no te se percata? Bueno, Esa garra, esa fuerza, esa energía. Y ella le encantó, claro, vamos a repetir, le gusta ahí el rollo rockero, le moló y vamos, fue genial, la la verdad. grabamos con ella divinamente. Estupenda, la verdad.